El tema central de las Escrituras es el rey y el reino de Dios, ¿no? El rey y el reino de Dios. Y como les digo, la vez pasada, el fin de semana pasado, era esta Epifanía, la celebración de la Epifanía, pero sabemos que la visita de los magos o reyes o sabios del Oriente no se dio exactamente 12 días después del nacimiento de Jesús, no. Las Escrituras nos muestran que sucedió mucho tiempo después, porque primero que todo venía la circuncisión del niño, luego María tuvo que esperar 40 días de acuerdo a la ley para poder ir al templo a presentar la ofrenda que se hacía como lo decía la ley por el bebé que había nacido. Y él tenía que pasar esos 40 días de purificación. Y en esos 40 días no llegaron los reyes, los sabios de Oriente, sino llegaron después. Y por eso también Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque él se imaginó que el niño podía estar ya grande. Así que no fue exactamente en el momento del nacimiento que llegaron estas personas. Pero lo que quiero que veamos hoy acá es que leyendo la escritura de Mateo, nos demos cuenta de las actitudes, que nos demos cuenta de la actitud que habían en estas personas. Y quiero que vayamos a Mateo y leamos todo ese pasaje, Mateo capítulo 2, vamos a leerlo. Mateo capítulo 2, si ustedes me acompañan, por favor, a las escrituras, abran su Biblia, tomen el tiempo de ir a la escritura y vamos a leerlo juntos. Me acompañan en las escrituras, Mateo 2, desde el 1. Dice, la visita de los magos. Y aquí magos es sabios, eran astrónomos, eran asesores, consejeros de reyes. Y vamos a darnos cuenta un poquito más adelante quiénes podían ser estas personas que han recibido esta revelación. La revelación, eso es lo que quiere decir epifanía. Epifanía quiere decir manifestación de Dios. Manifestación quiere decir epifanía. Y esta epifanía no es la única, naturalmente, que hay en las Escrituras. Hay otros momentos en que Dios se manifestó, pero se llegó a conocer esta epifanía porque fue algo tan extraordinario lo que hicieron estos hombres de venir a visitar y a dar honra a Cristo, ¿no? Que por excelencia se celebra el 6 de enero esta epifanía de los magos, sabios o consejeros que vinieron de Oriente. La epifanía significa manifestación de Dios o Dios se da a conocer. Eso es epifanía. Entonces vamos a ir a capítulo 2 de Mateo, que dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y debemos notar inmediatamente que ellos sabían que había un rey que había nacido. Se les había revelado que había nacido un rey, el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por eso me gustó mucho esta canción que cantamos. Dice, venimos a adorarle. ¿A qué venían ellos? A adorarle. Venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a estos sabios, a estos hombres, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Entonces ya no está diciendo acerca del bebé, sino está diciendo acerca del niño. Ya habían pasado algún tiempo. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él entendió, Herodes también entendió, que estas personas habían venido a adorar al rey que había nacido. Y él dijo de manera mentirosa y engañosa, claro, que él también iba a ir a adorar. Ellos, es decir, estos sabios que habían venido, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, y aquí ya entonces queda claro que el niño ya no está en un pesebre, el niño ya no está en un lugar eh, así como se describe donde él nació, sino que está en la casa, está en una casa, está viviendo en una casa. Y cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Cuántas veces podemos leer: vengo a adorar, vamos a adorarle? Y finalmente aquí lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles eran esos presentes de adoración? Oro, incienso y mirra. Y hoy vamos a ver lo que eso significa. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que vemos entonces que Epifanía significa manifestación, revelación divina. Y ellos tuvieron esta revelación. En algún momento ellos sintieron que Dios les habló. En algún momento fue claro para ellos que tenían que movilizarse. En algún momento fue claro para ellos que había llegado el tiempo de lo que ellos sabían iba a suceder. Y todos nosotros que hemos leído las escrituras sabemos de que el evangelio y la predicación y la enseñanza de que iba a venir un rey, y que esa predicación se hizo en esas tierras, sucedió cuando Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Judá, y todos ellos fueron a esas tierras de Babilonia. Y ahí tengo un mapa que ustedes pueden ver. Ellos estuvieron mucho tiempo allá en Babilonia, y allí Daniel, ese profeta de Dios, llegó a ser una persona muy importante cuando él reveló a Nabucodonosor los planes de Dios, del verdadero Dios. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo podía explicar, nadie, y él estaba muy preocupado. Y el libro de Daniel nos dice que Dios reveló a Nabucodonosor por medio de Daniel lo que Dios iba a hacer, y anunció que ese rey iba a venir, que iba a venir un rey. Y naturalmente entonces Daniel predicó acerca de ese rey, de ese reino, y seguramente Daniel, no solamente las revelaciones de Dios con él, sino que habían ya escrituras desde hacía siglos en la ley. Por ejemplo, Números 24:17 estaba claro que decía, saldrá estrella de Jacob. Corremos esto un poquito hacia atrás para que yo pueda manejar esto. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel.
saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y uno puede ir y mirar allá ese capítulo 24 y uno se da cuenta de que es una profecía acerca de la aparición del Mesías. Pero muy interesante, ¿no? Que en Números diga, saldrá estrella de Jacob. Entonces, parece que Daniel les predicó allá en Babilonia cuando estaban de esclavos y habían tenido que ir allá a Babilonia, predicó que algo iba a pasar en el cielo, algo que no sabemos con exactitud cómo fue, pero que cuando llegó el tiempo, estos hombres sabios, estos hombres astrónomos, estos hombres consejeros de reyes, de personas importantes allá en el oriente, ellos entendieron que se estaba cumpliendo Números 24:17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ellos entendieron que había llegado el tiempo de la aparición del Mesías. Y hay otras escrituras, naturalmente la que se cita mucho, Miqueas 5:2 dice que de Belén saldría el que será Señor de Israel. Así que estos hombres sabios llegaron primero a Jerusalén, pero de ahí se dirigieron a Belén. Ahora, una de las cosas que llama la atención, y esto tiene que ver con el sermón y con lo que nosotros tenemos que hacer y nuestro llamado, es que estas personas hicieron un viaje, como dice ahí, si ustedes lo pueden mirar ahí en sus pantallas, en la imagen, dice que hicieron un viaje de 900 millas. 900 millas es entre 1200, 1400 kilómetros. Es como de ir de aquí a Centroamérica a pie o en camellos, y que definitivamente no venían esas tres personas solas, y tampoco se sabe si eran tres. Se saben que eran tres los regalos, pero pudo haber sido varios sabios, muchas más personas que vinieron. Era un grupo de personas, porque para hacer ese viaje que duraba 120 días más o menos, si todo iba bien, 120 días. 120 días son ¿cuántos meses? Son como 4 meses. Imagínense 4 meses viajando. En aquel tiempo pues no había carreteras maravillosas, eran caminos, era polvorientos, montañas, ríos, dificultades, animales, peligros, y sin embargo ellos tomaron esa decisión de viajar desde Babilonia y venir a Jerusalén. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque indica esfuerzo, indica determinación, indica que dejaron cosas, que dejaron atrás familias, que hicieron una expedición, que hicieron un plan para venir a adorar al Rey, que no fue algo fácil, que tuvieron que también traer un presente, que trajeron regalos. Además de todo, había una gran motivación entonces y había una gran convicción. Por eso se llama la Epifanía. Dios se les manifestó, Dios se les reveló y ellos se movieron, ellos respondieron ante la manifestación de Dios. Ellos respondieron ante la revelación divina, hicieron ese viaje tan impresionante. Y se sabe que vinieron mucho después de que María había pasado ya sus 40 días según la ley, de purificación, porque los comentarios son que María, cuando llegó con José al templo a hacer la ofrenda, hicieron una ofrenda de palomitos, de palomas, y no tenían dinero para hacer una buena ofrenda de algún animal importante. Es decir, todavía no tenían dinero, no habían llegado esta ofrenda de los sabios, no había venido. Fue una ofrenda muy valiosa que ellos trajeron. Y lo que dicen algunos es que esa ofrenda fue realmente lo que les ayudó para escapar de las manos de Herodes y viajar a Egipto. Entonces, esa ofrenda sí les sirvió, pero fue después y no antes de sus 40 días
de la purificación de María. Así que habían pasado buenos meses, un buen tiempo. Tal vez ellos vieron la estrella cuando Cristo estaba naciendo, es posible, y se demoraron 4 meses en llegar. Es posible que cuando llegaran ya el Señor Jesucristo, el bebé tenía varios meses, unos 4 meses, 5 meses, 6 meses. De todas maneras, Herodes dijo que mataran a todos los niños menores de 2 años. Así que hicimos una referencia a Daniel, porque Daniel habló de la aparición del Mesías. Daniel en el capítulo 2, todos esos versículos del 37 hasta el 45, él habla de los imperios del mundo. Y seguramente esta predicación llegó a muchos allí, de los sabios, de los que eran personas que estaban al servicio de Daniel, porque el versículo 48 de Daniel 2 dice que Daniel llegó a ser gobernador y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y seguramente Daniel dio testimonio de su fe y habló de las cosas por venir y de las profecías que habían acerca del Mesías. Y Daniel habló y les dijo, miren, va a venir un imperio muy importante. Después de este imperio babilónico, vendrá otro imperio persa, griego, y luego el imperio romano. Y en el tiempo del imperio romano va a venir ese rey que finalmente al final va a venir otra vez con todo poder y gloria, pero Daniel profetizó que él iba a aparecer en el tiempo del imperio romano. Así que estas personas de alguna manera supieron que había llegado el tiempo del cumplimiento de esas profecías de Daniel. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y estos hombres sabios estaban seguramente impresionados con todas estas profecías y quién sería semejante rey poderoso. Y dijeron, este rey tenemos que honrarlo y adorarlo. Merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y se vinieron a cumplir lo que había en su corazón, adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero ahora nos vamos a enfocar en los regalos que ellos trajeron. Ellos trajeron 3 regalos y uno dice, ¿qué valor tenían estos regalos? ¿Qué símbolo, qué simbología tenían estos regalos? Y entonces muchos autores y escritores nos dicen que el oro naturalmente era el regalo preferido para honrar a los reyes. El oro, el oro. Y algunos hacen la referencia a que el lugar santísimo en el templo, todo estaba recubierto de oro. Primera de Reyes 6:20 nos dice que todo el lugar santísimo estaba recubierto de oro, hablando de la presencia, del poder, de la grandeza del reinado de Dios, que Dios es rey, que Dios es el único y verdadero rey. Por eso todo estaba en oro, en el lugar santísimo, todo estaba recubierto de oro. Así que el primer regalo que trajeron ellos, por lo cual se cree que eran 3, pero pudo haber sido más hombres sabios que vinieron, pero trajeron estos 3 regalos principales: el oro en reconocimiento, en convicción de que este ser que ellos venían a adorar era rey. Entonces, el primer regalo habla de la convicción que tenían estos sabios de que este bebé era el rey del mundo, era el rey verdadero, el rey sobre todos los reinos, sobre todo rey, sobre todo imperio. Este era el rey de reyes, el señor de señores. Eso era lo que ellos entendieron. Por eso hicieron ese viaje tan increíble, porque el rey al que venían a adorar no era cualquier rey. No era un rey que iba a ser simplemente el rey de Israel. No era solamente un rey de alguna región perdida en algún lugar lejano. No,
ellos entendieron que este rey iba a ser rey sobre todos los reinos, porque así lo había predicado Daniel, porque Daniel había dicho que iban a venir reinos, pero ninguno de esos reinos iba a perdurar, ninguno de los reinos del mundo iban a durar, ninguno de los reinos de este mundo iba a ser eterno, ninguno, sino que este rey que iban a ser era un rey eterno, que traía un reino eterno, y ellos venían a adorar al Dios eterno, al rey eterno. Ellos tenían esa claridad, vinieron a adorar al rey eterno. Ahora, no sabemos exactamente si ellos lo comprendían totalmente, pero hacer un viaje de eso significa que ellos comprendieron que ese rey no era cualquier rey. Ellos comprendieron que ese bebé era un rey sobre todos los reyes. El segundo regalo tiene que ver con el incienso y muestra que ellos comprendían la divinidad de este rey. El incienso es una resina aromática de olor agradable cuando se quema, por eso se usa siempre en todo rito religioso para adorar deidades. Sí, se usaba para adorar deidades. Y ellos dedican este incienso y lo traen porque ellos reconocen que este niño es más que un ser humano. Ellos reconocen que este niño es una deidad, es Dios. Ellos reconocen que de alguna manera increíble este niño es un ser divino. Es un ser que trasciende la humanidad. Ellos reconocen y por eso traen incienso. Y el incienso era valioso, pero más su significado. El significado de reconocer que Cristo es Dios, que este niño es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y es interesante otra vez volver al templo y a las cosas que se hacían en el templo. Y en Éxodo 30 nos dice que el incienso en el templo formaba parte de unos aceites de la unción y que también era continuamente ofrecido en el altar para adorar a Dios. Continuamente, el incienso del templo se hacía a base de incienso puro mezclado con otros, pero el incienso era la base fundamental de esa ofrenda continua de adoración al Dios eterno, al Dios de los cielos. Y el tercer punto es la mirra. La mirra era una especia de olor fragante que se sacaba, de la cual se sacaba un perfume para el aceite de la unción. Pero este aceite de unción se usaba especialmente para preparar los cuerpos para la sepultura. Mirra hablaba de que estos reyes, estos sabios comprendían que a pesar de la divinidad de este rey, también era humano. También iba a morir. Y comprendían muy posiblemente lo mismo que comprendió Daniel, tal vez, que él era nuestro Salvador, que tenía que dar su vida por la humanidad. Entonces miren que esta mirra representa la humanidad de Cristo, anunciaba su muerte. En Juan 19 dice precisamente eso, que cuando José de Arimatea reclamó el cuerpo, lo envolvieron y le pusieron unos ungüentos entre los cuales estaba la mirra. Era costumbre de preparar el cadáver para la sepultura, se usaba la mirra. Entonces miren el símbolo de los tres regalos. Los tres regalos eran, tenemos un rey que es Dios y es hombre. Es la revelación de la centralidad del mensaje de quién es Dios. Dios es un rey eterno. Cristo Jesús, plenamente Dios, plenamente hombre. Imagínense lo que ellos estaban diciendo, imagínense lo que nos predicaron, imagínense que ellos predicaron cosas que después
La iglesia les tomó siglos comprender. Imagínense que ellos predicaron cosas que los judíos no pudieron comprender, que muchos no alcanzaron a comprender. Cristo, Rey de Reyes, plenamente Dios, plenamente hombre. Estos sabios lo predicaron. Estos sabios de alguna manera, no sé hasta qué punto lo entendieron, pero sus regalos mostraban que entendían que Cristo era divino y era humano. Y por eso, pues nosotros de aquí tenemos que sacar muchas lecciones. La primera lección que nosotros podemos sacar acá es que Dios se nos ha dado a conocer. Dios se nos ha presentado. En cada uno de nosotros ha habido una epifanía. En un sentido, en algún momento en nuestra vida Dios se ha revelado a nosotros. Hemos llegado a comprender en algún momento. Y la manifestación de Dios en nosotros demanda una respuesta. La manifestación de Dios en nosotros demanda que nos movilicemos, que hagamos algo. Y no es algo sencillo y simple. Dios nos manda en un largo viaje, difícil, costoso. Tenemos que dejar muchas cosas atrás. Tenemos que sacrificar muchas cosas, porque a medida que hacemos ese viaje y nos acercamos, le vamos conociendo hasta que tenemos un encuentro total con Él. Y tengo estas dos imágenes acá porque los seres humanos pasan de la idea de que Dios es un Dios muerto, de que no es cierto, de que no puede ser verdad, de que ese Dios murió, hasta que Dios nos revela su resurrección. Dios está vivo y comprendemos completamente que Dios está vivo, que es espíritu. Y tenemos un largo viaje, así como estos hombres sabios tuvieron que viajar durante 4 meses a través de dificultades y pruebas y problemas, pero lo hicieron. Nuestro viaje también es largo, es complejo, es difícil, tenemos momentos de duda, tenemos momentos en que dudamos y decimos, no, Dios está muerto. Y después entendemos que Cristo está vivo y ha resucitado y es Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Y luego, cuando lo hemos comprendido totalmente, entonces nuestro corazón se llena de un deseo de ofrendar nuestra vida, de ofrendar lo mejor de nosotros para reconocerlo a Él como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Rey, Dios, humano. Rey, plenamente Dios, plenamente hombre. Como Dios, era el único que podía dar su vida por toda la humanidad. Como hombre, nos representó a todos y nos justificó, nos presentó ante el Padre. Y así como los sabios proclamaron a medida que viajaban, se imaginan, mucha gente se enteró. Hasta Herodes se enteró del viaje de ellos. Entonces, mientras que ellos viajaban, fueron testimonios. ¿A qué venían? Dice la Escritura muy claro, venían a adorar al Rey que ha nacido. Y entonces esa es otra parte de nuestra vida. Este viaje de estos hombres nos dice que nuestro caminar en este mundo debe ser un caminar de testimonio. Nuestra vida es un testimonio. ¿Por qué vives tú? Para adorar a Dios que se me ha presentado, para adorar al Dios que se ha manifestado en mi vida. A eso he venido a adorarle. Existo para adorar al Dios que se ha revelado a mi vida. Así que todos nosotros podemos proclamar igual como ellos. Hemos venido a adorarle. Venimos a esta vida para conocerlo, para hacer este viaje y verlo finalmente cara a cara y arrodillarnos ante Él y ofrendarle nuestra vida y para adorarle y para hacer testimonio. Nuestra vida es un testimonio
venimos a adorarle. Y luego, no solamente nosotros en persona, sino que toda rodilla se doblará, todo el mundo confesará que Dios es el Señor. Hoy pues estamos en un mundo de una Babilonia. Es increíble que los reinos del mundo se identifiquen con Babilonia, es increíble. Pero este es el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, diseñado siguiendo la obra de la Torre de Babel. Increíble. El ser humano se identifica con Babel, increíble. Europa, ¿no? Dice que Europa, muchas lenguas, una voz. El ser humano, algún día, la luz de Dios, la luz de la estrella de Dios, esa escritura ya en Números, que se levantará una estrella y mostrará al mundo. Todo el mundo algún día tendrá la epifanía, un encuentro con Dios, y todo el mundo confesará, y todo el mundo finalmente vendrá y se postrará delante del único Dios verdadero. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Todos, todos, pero con gozo. No será de humillación, no será, digamos, de a las malas. La gente no lo hará en rebelión, con una actitud de que me toca. No, muchos lo conocerán y todos querrán hacer ese viaje. Todos dirán, hemos encontrado al Dios verdadero, hemos descubierto la razón de nuestra existencia, y mucha gente con gozo y alegría, todos proclamarán al verdadero y único Dios, con alegría, con mucho gozo. Y vendrán y se postrarán y traerán ofrendas y regalos al Dios verdadero, y reconocerán que Él es Rey, Dios hecho hombre. Hermanos, demos gracias por eso. Y demos gracias a Dios por estos ejemplos tan hermosos, tan lindos, esta historia que nos cuentan las Escrituras de cómo este hecho de los Reyes Magos, que se llaman así, la Epifanía, anuncia que toda rodilla en el mundo se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Señor, damos gracias por este tiempo. Doy gracias por mis hermanos. Doy gracias, Señor, por esta escritura tan hermosa, tan linda, Señor, por el registro de este hecho tan increíble, este acontecimiento tan fantástico, la visita de estos hombres sabios que vinieron del oriente, de esas tierras lejanas, donde Daniel y sus amigos habían predicado el evangelio y te proclamaron rey. Y con su venida a Jerusalén y a Belén, nos mostraron que dejaron todo, que estuvieron dispuestos a abandonarlo todo, su comodidad, y se movieron durante meses en peligros, en dificultades, y llegaron y se postraron y dieron ofrendas al Rey y Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mí, que tengamos este corazón, y que todos los que están en este viaje, hay algunos que están comenzando, hay algunos que todavía no creen, hay algunos que están en dudas. Hay tal vez varias de esas personas que venían en la caravana con los reyes, tal vez algunos de ellos no comprendían todavía, no entendieron todavía, pero muchos llegaron a entender y a comprender que ese bebé, que ese niño era Dios Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y muchos hoy todavía están en ese viaje. Algunos todavía rehúsan creer, pero toda rodilla se doblará con gozo delante de ti. Gracias, Señor, gracias por este momento. Tu bendición esté sobre todos nosotros. Tu protección, Señor Jesucristo, sea sobre todos nosotros en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, tan impredecibles. Tu bendición sea sobre todos nosotros, sobre todos mis hermanos. Señor Jesús, tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.